Este es un análisis científico de la polémica que se llevó a cabo en alrededor de 1949 a 1977 en torno al descubrimiento de los restos de Cuauhtémoc en Izcateopan, Guerrero, llevado a cabo por las investigaciones de Eulalia Guzmán y la primera comisión oficial que ella dirigió, después de que Salvador Rodríguez Juárez le hubiera entregado para su estudio los documentos que su familia guardaba durante siglos, generación tras generación, en Izcateopan, y él fuera el último custodio de estos documentos. Bueno, a partir del 26 de septiembre de 1949, cuando Eulalia Guzmán da la noticia a nivel nacional de que ha encontrado los restos debajo del altar de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Inicia al mes siguiente una polémica para cuestionar la autenticidad de este descubrimiento. Bueno, y ya les digo, hubo una polémica que dura hasta 1977. Hubieron tres comisiones que intentaron negar. Bueno, a ver, voy a matizar posteriormente, pero que intentaron cuestionar la autenticidad de estos restos. Y de hecho, decían cada vez, tanto la prensa como algunos de los académicos que participaron en estas comisiones, decían que no eran los restos de Cuauhtémoc, ¿no? Así que noten ustedes que no fue suficiente con una comisión que lo cuestionara. ¿Por qué? Porque la investigación de Eulalia Guzmán tenía una gran solidez científica. Y una segunda comisión lo intenta y todavía una tercera comisión lo intenta. Las tres comisiones en realidad no negaron la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, sino que sus tres dictámenes finales concluían diciendo que no tenemos pruebas científicas suficientes para afirmar que estos sean los restos de Cuauhtémoc. Es decir, que tampoco tenían pruebas suficientes para negarlo, si no lo hubieran hecho. Esta posición es de duda y en términos prácticos es una posición prudente científica que espera nuevas investigaciones que decidan por el sí o por el no. No obstante, en la práctica se comportaron, el INAH se comportó y cada una de estas tres comisiones como si en realidad hubieran negado con pruebas en la mano que esos no eran los restos de Cuauhtémoc. Y esta ha sido la narrativa que durante décadas ha propalado la prensa y distintos, pues, importantes eh, investigadores del INAH al respecto. Bueno, el libro Cuauhtémoc Negado es un análisis científico de la polémica científica. Así que revisa pruebas y argumentos de cada una de las dos posiciones y la relación entre pruebas y argumentos de cada uno. Mire entonces la consistencia entre las pruebas y los argumentos que se levantan sobre las mismas y la coherencia interna de cada argumento. Por eso se trata de un estudio lógico, metodológico y epistemológico de la controversia.
El resultado general final al que llega este análisis científico es que las pruebas y argumentos de Eulalia Guzmán son consistentes entre sí. Es decir, que los argumentos que Eulalia Guzmán levanta son del tamaño de lo que las pruebas científicas sostienen, mientras que las pruebas y argumentos de las comisiones que intentaron cuestionarla o negarla, en muchos casos no son consistentes. Sí ofrecen nuevas pruebas científicas parciales, pero muchas veces los argumentos que levantan son mayores que las pruebas. Y respecto de la coherencia de los argumentos, el análisis que yo hago demuestra que la argumentación científica de Eulalia Guzmán siempre es coherente. No solo es consistente la argumentación con las pruebas, con el alcance de las pruebas, sino que la argumentación levantada es coherente. Pero esto no sucede con las argumentaciones de las comisiones que intentaron cuestionar o negar la autenticidad de las pruebas. Perdón, el, mm, del, eh, del hallazgo. Bueno, eh, no solamente pruebas y argumentos, sino, mm, recuerden ustedes cómo les glosé la, el dictamen final de las comisiones que enjuiciaron la autenticidad del hallazgo. No tenemos pruebas, no contamos con pruebas suficientes para afirmar que los restos de Cuauhtémoc, que estos sean los restos de Cuauhtémoc. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué estas tres comisiones dicen que no cuentan con pruebas científicas suficientes? Si Eulalia Guzmán y el equipo que la apoyó, el, de, el, la Comisión del Banco de México, dirigido este equipo por el doctor Alfonso Quirós Cuarón, le entregaron pruebas suficientes. Bueno, pues es que algunas las rechazamos y otras las aceptamos. Muy bien. Entonces, presénteme usted los criterios con los que aceptaron ciertas pruebas y negaron ciertas otras pruebas. Silencio. No tenemos entonces criterios científicos por parte de las comisiones que intentaron negar, criterios científicos para aceptar o rechazar ciertas pruebas. Bueno, este es en síntesis lo que el libro expone en 3 capítulos y pues les recomiendo su lectura eh, y pues yo quisiera aprovechar esta presentación para ubicar el libro Cuauhtémoc Negado en el contexto científico, cultural y político ideológico de cara al 2025. Y para eso quiero comentarles con cierto cuidado, analizando las últimas palabras de Cuauhtémoc. Es necesaria la ubicación del libro en este contexto, pues el día de hoy estamos viviendo en el año 499 después de haber sido asesinado Cuauhtémoc, ese hombre baldado, después de haber sido torturado con aceite y fuego furiosamente por Hernán Cortés. Su final asesino. Y estamos saludando los 500 años de ese asesinato, 1525-2025. Bernal Díaz del Castillo, testigo de la invasión española a la que llama conquista, fue testigo presencial del ahorcamiento de Cuauhtémoc.
y es quien guardó memoria de las últimas palabras del Tlatoani cuando las dirigió a Hernán Cortés, a quien los indígenas llamaban Malinche, posiblemente por asociarlo siempre a su traductora, la Marina, Malintzin o Malinche. Bernal Díaz del Castillo nos dice: cuando lo ahorcaban, dijo Guatemus, oh Malinche, Díaz sabía que yo tenía entendido que esta muerte me habías de dar y había conocido tus falsas palabras, porque me matas sin justicia, Dios te la demande, pues Dios te lo demande, pues yo no me la di cuando me entregaba en mi Ciudad de México. De 4 tesis están formadas estas últimas palabras de Cuauhtémoc dirigidas a Cortés, tesis que requieren ser comentadas para comprenderlas en toda su profundidad. Veámoslas una por una. Oh, Malinche, Díaz sabía que yo tenía entendido que esta muerte me habías de dar. Este señalamiento es muy importante porque este fascineroso asesino que es Cortés no solo actúa por razones políticas y de ambición, también tiene una psicología, una emocionalidad, que es la raíz interior de sus actuaciones, según la cual él se siente más fuerte cuando cree que sus mentiras y combinaciones han pasado desapercibidas. Entonces, cuando Cuauhtémoc a un tris de ser ahorcado le denuncia ante sí mismo, dice: ya me di cuenta, que ya me ibas preparando la horca, que me ibas a asesinar. No te creas que tus enjuagues pasaron desapercibidos. Este es un golpe a la soberbia de Cortés, que funciona del siguiente modo: se siente racistamente superior a su víctima, a la que desprecia, comenzando por creerse muy inteligente, y a su víctima tonta. Pero es precisamente esta premisa de la identidad de Cortés la que está destruyendo Cuauhtémoc al demostrarle que su trama ha logrado ser comprendida perfectamente por él desde días atrás. Tienes un día Aún lleno de más, emociones y codeo. muestra que el tonto es él, Cortés, precisamente por creer que no ha sido descubierto. Pero también lo está denunciando ante sus soldados, ante los frailes y capitanes que lo acompañan, porque Cortés está haciéndoles creer que todo está en regla, que está actuando legalmente. Temoc se iba a insubordinar y entonces es por eso que lo vamos a ahorcar. Tal fue la coartada de Cortés. Por eso es que Cuauhtémoc inmediatamente lo confronta y lo denuncia. Oh, Malinche, Díaz sabía, ya hace días pues, que yo tenía entendido que esta muerte me habías de dar. Pasemos ahora a la segunda tesis, pues se trata precisamente de tesis, aunque dichas con urgencia, en el último momento, y por eso no lo parecen. Que me habías de dar esta muerte y había conocido tus falsas palabras. Como vemos, reitera Cuauhtémoc, pero ahora denunciando el método seguido por Cortés, el método del opresor, sus falsas palabras. Así es que le importa mucho a Cuauhtémoc el tema de la verdad y el de ser auténtico. Y le importa mucho combatir la mentira y esta actuación soterrada, pérfida de Cortés, que quiere hacerse pasar como legal contra un rebelde, un levantisco, un vasallo infiel, pues por tal tiene Cortés a Cuauhtémoc, quien esgrime frente a la mentira el conocimiento verdadero, pero también la recta postura ética del ser humano auténtico, es decir, la ciencia en su sentido pleno.
Eso es lo que le importa a Cuauhtémoc, sobre todo cuando se trata de enfrentar a su enemigo opresor y matador. Tercera tesis. Porque me mata sin justicia. Es decir, Cuauhtémoc denuncia que Cortés no le hizo juicio para determinar ahorcarlo. Porque me mata sin justicia, Dios te lo demande. Dios te lo demande. Bueno, ¿cuál Dios? ¿El cristiano o el de Anáhuac? Pero, ¿qué no está encarnado en el pueblo en los siglos venideros? Esa injusticia no va a quedar impune, le está diciendo Cuauhtémoc a Cortés y a todos los que testifican el evento. En algún momento, Dios te va a castigar. No se atiene Cuauhtémoc evidentemente a un tema teológico y místico, sino que es una forma de hablar, esta de decir que Dios te va a castigar para señalarle a Cortés que tiene una deuda con gentes de carne y hueso. Y es que Cuauhtémoc es un símbolo, sí, pero secundariamente. En primer lugar, Cuauhtémoc es un hombre de carne y hueso y está enfrentando directamente a Cortés, incluso en el momento de su muerte. Porque me matas sin justicia, Dios te lo demanda. Y ahora dice Cuauhtémoc una cuarta tesis extraña. Pues yo, o sea, que te la demande Dios porque yo no me la di cuando me entregaba en mi Ciudad de México. Esta es una afirmación muy importante porque está diciendo Cuauhtémoc que en 1521 se entregó para detener la masacre que tenía lugar en la Tenochtitlan sitiada. Se entregó y no más bien que estaba huyendo, que esta es la narrativa cortesiana, y que fue capturado por Holguín en la huida como un cobarde. Aquí, en estas palabras, se perfila ante nosotros una figura muy distinta de Cuauhtémoc que la que nos han querido entregar secularmente siguiendo la narrativa cortesiana de la captura en medio del lago, mientras presuntamente la canoa de Cuauhtémoc se daba a la huida. E implica a Cuauhtémoc en sus palabras. Y bueno, yo pensé que al terminar la guerra ibas a ser justo, como aquí somos en Anáhuac cuando hacemos la guerra. Pero tú, hombre sin honor, ya te vi. Estás retratado. Te has venido retratando durante toda la invasión. Pero ahora en este momento final, cuando te estoy confrontando, oh Malinche, ya sabía que yo tenía entendido que esta muerte me habías de dar. Son palabras con las que Cuauhtémoc retrata al traidor, pérfido, asesino, un monstruo sádico, cruel, que no solo quiere poder y dinero, sino que se goza en hacer sufrir a su víctima, pues de por medio se embebe en su ego, creyendo que es más inteligente que ella. Tal es el goce marginal del mentiroso y por ende de todo opresor. En fin, como vemos, son cuatro tesis muy importantes, todas denunciantes, y sin embargo, los captores y asesinos de Cuauhtémoc tienen prisa, los muy malvados, y entonces Cuauhtémoc no puede hacer explícito su planteamiento. Lo deja en tesis sucintas, apretadas, cada una de ellas de gran peso político, psicológico, histórico. Entonces nosotros, a 499 años de su asesinato, vamos a hacerle el favor al reo de completar la idea, porque en ese momento lo estaban apresurando. Ya cállate, vente para acá, ya vas a morir. Sí, completemos la idea. Pues yo no me di justicia a mí mismo
cuando me entregué en mi Ciudad de México. Sí, no me di justicia al entregarme, porque eras traidor, asesino, carente de honor, como lo habías demostrado en la matanza del Templo Mayor y en la de Cholula, etcétera. Lo demostraste siempre y hoy lo demuestras conclusivamente para conmigo. Pero tú, después de que me mates, seguirás desaforando a mi pueblo. Y estas palabras últimas mías son mi advertencia de lucha y resistencia para este mi pueblo. Es muy importante que este último momento de Cuauhtémoc, él lo emplee para confrontar a su asesino, pero también para dejar asentado qué clase de señor es este español que va a fundar la Nueva España. Y entonces, que todo el pueblo esté sabio de cómo se las gasta, hasta dónde puede llegar, que no se confíe. Pues los momentos de clemencia aparente son en realidad el tiempo en que el opresor se encuentra maquinando el modo de exprimir más a fondo o ya de terminar con tu vida. Pero no dejemos sin señalar un rasgo decisivo de la psicología de Cuauhtémoc, pues es de notarse que este hombre no tiene ante sí a su pueblo. No le está dirigiendo un mensaje político al mismo, una consigna como la que le dirigiera el 12 de agosto de 1521, en la víspera de entregarse a Cortés para detener la masacre, como el mismo Cuauhtémoc lo recuerda en su última tesis. Sí, Cuauhtémoc no está ante su pueblo. Está en medio de la selva, ante sus captores. Pero su psicología es tal que se encuentra imposibilitado a pensarse y conducirse a sí mismo como un ente separado respecto de su pueblo. Si combate a su asesino, si lo denuncia, si le enfrenta la verdad contra su mentira, no lo hace solo de manera personal y exclusiva, como un yo cartesiano, sino por sí y por todas sus relaciones, según la manera propia de la sabiduría del pueblo lakota, concentradas en la invocación con que cada participante inicia sus palabras en cada temazcal, que no es para dicha sabiduría ancestral anahuaca, sino el primer altar de la humanidad. Cuauhtémoc habla por él y por su pueblo. En efecto, habla por sí hasta este punto final en el que concluirá su vida a manos de este traidor, pero habla para su pueblo al autocriticarse de que no se dio justicia cuando se entregó para detener la masacre, ya que el 13 de agosto de 1521, esta prosiguió transformándose en orgía y asesinato. Sí, al autocriticarse, digo, ya no habla para sí, sino que le habla al pueblo que le sobrevivirá para recomendarle que no cometa el mismo error al evaluar al opresor. Om Mataku Yasin, por mí y por todas mis relaciones. Aclarado el conjunto de las cuatro tesis, maticemos una cuestión decisiva de la tercera tesis, la forma crítica en que Cuauhtémoc utiliza el concepto cristiano de Dios, al tiempo en que utiliza la palabra Dios, sin precisar si es el cristiano o el anahuaca, sino como forma de hablar para decirle a Cortés que tiene una deuda histórica con gentes de carne y hueso, de suerte que su crimen no quedará impune. Y es que precisamente Cuauhtémoc habla con el cristiano Cortés y se entiende con él en acuerdo al concepto cristiano de Dios. Y así como lo denunció, como le denunció su traición, señalándole que ya hacía días
que lo había descubierto en su trama asesina, justamente para golpear la psicología del soberbio Cortés, que racistamente desprecia a su víctima por creerse él mismo muy inteligente y por encima de la perspicacia de Cuauhtémoc. Del mismo modo, este ataca otro bastión de la psicología del ego cortesiano, creerse con derecho a sentirse superior a los indios por ser estos infieles, y él, cristiano, creyente del único Dios verdadero, el Dios de amor, del bien y de la justicia. Pero Cuauhtémoc se encuentra criticando a Cortés, denunciándole que le ha faltado a Dios, que es un pecador contumaz, no solo por ser un captor injusto y un malvado traidor, sino también en las antípodas del Dios de amor. Le denuncia a Cortés que es un odiador, asesino, pueblo indígena. Y ni qué decir, un odioso asesino que está a punto de cometer homicidio contra Cuauhtémoc. No tienes ningún derecho a creerte superior. Te denuncio tu doblez. Has usado a Dios, a tu Dios, como pretexto para cagarte en él, en cada uno de los actos que has venido a realizar en Anáhuac. Y el me cago en Dios es tu lema encubierto cotidiano, la secreta hostia negra que tragas todos los días, la corteza externa del núcleo de tu personalidad. Y se lo denuncia Cuauhtémoc a Cortés en 1525, y más de una década antes que Fray Bartolomé de las Casas haga valer el verdadero catolicismo contra la invasión española, que denuncia él por primera vez, que se dice eufemísticamente conquista, mientras traiciona a Jesucristo. Tras la coartada del Dios del bien, Cortés comete las peores atrocidades, justificándolas ante otros y ante sí mismo como un bien al servicio de Dios. Tanto más malvado pudo ser tras esta máscara, siendo la misma otro rasgo fundamental de su psicología. También por eso es que Cuauhtémoc ataca este pilar de la misma. Bernal Díaz del Castillo, testigo de las últimas palabras de Cuauhtémoc y de su ahorcamiento en 1525, narra los hechos hacia 1568. Así que posiblemente ya ha conocido para entonces obras de Fray Bartolomé de las Casas como del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión, de 1537. O seguramente sus 30 proposiciones muy jurídicas de cerca de 1541. Y ni qué decir, la brevísima relación de la destrucción de las Indias, publicada en 1550. Y sabe Bernal del gran efecto que han tenido estos escritos en la corte y en toda España, de suerte que mide perfectamente la sorpresa y en general el impacto que tendrán en su público lector las conmovedoras palabras postreras de Cuauhtémoc. Y el mismo Bernal recuerda que Cortés perdió el sueño y anduvo ensimismado y angustiado por días después de que asesinara a Cuauhtémoc, mediante las incisivas últimas palabras del rey. Bueno, ahora concluido nuestro comentario a las 4 tesis de Cuauhtémoc antes de ser ahorcado, cabe señalar que 1525-2025 es una efemérides triple cargada de ciencia, como vemos en las palabras verdaderas
autocríticas y denunciantes de Cuauhtémoc. Y como pasaremos a explicar en lo que sigue, es una efemérides triple, en primer lugar, contra Hernán Cortés. En segundo lugar, por Cuauhtémoc. Y en tercer lugar, por el pueblo de México. En primer lugar, es una efemérides de protesta contra el magnicidio perpetrado por Hernán Cortés contra Cuauhtémoc. En segundo lugar, es una celebración, no es un aniversario luctuoso, es un aniversario de protesta, pues sería afectado y absurdo guardar luto por alguien que murió, sea por asesinato o porque su vida concluyó tranquilamente hace 500 años, si ya es absurdo por alguien que murió hace 200 o 100, etcétera. Así que es, en primer lugar, de protesta contra el magnicidio perpetrado por Hernán Cortés contra Cuauhtémoc. En segundo lugar, es una efeméride de celebración de la conclusión de la gesta de una vida entera sin tacha, la de Cuauhtémoc, contra la invasión española a Anáhuac como jefe de la resistencia. En tercer lugar, también es celebración esta efemérides de un inicio decisivo del inicio con la muerte de Cuauhtémoc, con la conclusión de esta vida de resistencia. Pues cuando el poeta López Velarde dice, Cuauhtémoc es el único héroe a la altura del arte, ¿es solamente al Cuauhtémoc de 1521 al que se refiere? ¿O es la vida entera de Cuauhtémoc? Justamente llegando a conclusión, precisamente en este momento de desafío y denuncia en contra de su captor, torturador y asesino, y advirtiéndole a su pueblo a qué debe atenerse y que no se haga ilusiones respecto de estos nuevos señores. Es, en tercer lugar, decíamos, una efemérides de celebración del inicio del largo proceso de lucha del pueblo de México por su independencia, por su soberanía y por la regeneración de su cultura ancestral, no solo siguiendo el ejemplo de Cuauhtémoc, sino su indicación expresa. Ciertamente el efemérides es triple y cargada de ciencia, precisamente, en primer lugar, porque siendo de protesta contra el magnicidio perpetrado por Cortés contra Cuauhtémoc, la ciencia histórica tiene mucho que esclarecer al respecto para precisar el evento, como acabamos de ejemplificar en nuestro comentario a las últimas palabras de Cuauhtémoc. Y es una efeméride cargada de ciencia, en segundo lugar, porque al ser por Cuauhtémoc, en celebración de su vida toda, y en especial de su participación en la resistencia contra la invasión española desde 1519 a 1525, no solo hay mucho que esclarecer por parte de la ciencia histórica en este tramo épico de nuestra historia, sino en particular es necesario esclarecer científicamente lo que sucedió después del asesinato perpetrado por Cortés contra Cuauhtémoc y en especial de su traslado desde Izancana, donde fuera ahorcado, hasta Ixcateopan, donde fueran enterrados sus restos. Y es en este punto en donde el libro Cuauhtémoc Negado ha querido aportar. Pero es una efemérides triple, cargada de ciencia, esta que nos ocupa de 1525-2025, también, en tercer lugar, por ser el inicio de una historia de larga duración, por ser celebración del inicio del largo proceso de lucha del pueblo de México, decíamos, por su independencia y soberanía políticas, así como de su regeneración cultural,
precisamente porque este largo proceso de lucha práctica de todo un pueblo este largo proceso de lucha práctica de todo un pueblo es la demostración histórica a ser precisada por la ciencia en cada de sus sitios. Es la demostración histórica, digo, esa larga lucha de todo un pueblo, de que Cuauhtémoc, antes que símbolo, es la continua lucha de resistencia práctica que todos los pueblos de Anáhuac han desplegado contra la invasión española y el neocolonialismo desde 1519 hasta la fecha y más adelante, sin solución de continuidad. Un lazo histórico, práctico, material, secular de luchas que se encadenan y condicionan unas con otras. Eso es Cuauhtémoc. Y su nombre es nada menos que el índice de nuestra conciencia clara acerca de dicho proceso histórico, práctico, material, de la que formamos parte. Y hay que decir que esta conciencia nuestra clara acerca de dicho proceso histórico debe desarrollarse necesariamente como conciencia de precisión científica, porque debe luchar contra la mentira simple y llana y aún contra la pseudociencia que finge ser verdadera cuando convalida la mentira o cuando la corrige apenas para enfrentarnos otra peor que nos envuelva y envenene. Notablemente, entonces, la identidad nacional del pueblo de México es imposible de ser forjada mediante mitos. Su forja es necesariamente una forja científica y crítica precisa, tal y como las últimas palabras de Cuauhtémoc lo revelan, y tal y como se concentra triplemente la ciencia en las tres dimensiones involucradas en la efemérides, estamos saludando a 499 años del asesinato de Cuauhtémoc, la de su asesinato en 1525 y el inicio de la gesta del pueblo de México para pararse sobre sus pies después de muerto Cuauhtémoc, en acuerdo a sus indicaciones expresas y su ejemplo. Bueno, pues hasta aquí dejo la exposición y pues lo que ustedes quieran preguntar, discutir, comentar, etcétera. Muchísimas gracias, Jorge. Pasamos a intervenciones y preguntas. Las intervenciones de menos de 3 minutos, por favor. Hola. Hola. Se oye mucho eco. Vamos a. Sí, porque Muy bien. Entonces, ¿quién gusta tomar la palabra? un momento. ¿Nos escuchan? Sí, cómo Sí. no. Perfecto. Sí, sí, es que hacía mucho eco. Dentro de este valor que expones en tu ponencia y en que alcancé a medio leer en el libro, veo el poder de la identidad nacional, que encierra este pequeño espacio que hay de aquí a que se cumplan los 500 años para cimentar un avance de esta concientización en este cierre de ciclo de 500 años y de cómo lo manifiestas en tu libro, en tu estudio y en este desarrollo que has realizado caminando
y recorriendo también los trabajos que hizo la maestra Eulalia Guzmán. Su lucha también se ve reflejada en tu esmero, en que lo tratas de potencializar, y lo cual a mí me llena de ánimo, porque la verdad es notorio. Muchas gracias. Por eso, normalmente cuando Sí, Lucía. Sí, yo tengo 3 puntos rápidos. Uno, ¿quién monta el mito o el relato de que fue un distractor de Echeverría? Leí un artículo al respecto hace un tiempo, ¿no? Que el descubrimiento de los restos de Cuauhtémoc fue toda una relatoría que generó un grupo alrededor de Echeverría y que Echeverría lo utilizó como distractor. 2, si ya quitaron la estatua, que no me acuerdo, en Angostura me parece que estaba, en que Cortés está pisando la cabeza de un indígena. Y 3, hay un parangón entre el discurso colonialista de Cortés con el neocolonialista de la extrema derecha, en particular el Yunque, haciendo una utilización fatua de la religión católica, ¿no? Cortés, cuando yo leo la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, es un máximo creyente que todo el día se persina y reza y todo lo fundamenta en sus pseudo creencias religiosas. Y lo mismo yo vivo en el Bajío, y el mismo discurso pseudo religioso, bueno, Pablo nos decía la vez pasada que también colgaron al fraile Juan de Tecto, y seguramente había un discurso de los frailes en relación venían a evangelizar, ¿no? Y de ahí surge la hipótesis de que probablemente se refiere a Cuauhtémoc, a este Dios del que los frailes de alguna forma le habían platicado, y que es el Dios que Cortés dice tener, pero que a la vez le reprocha que ese Dios en el que él cree y que tanto alardea de vivir y de conocer, es el mismo Dios que lo va a castigar, ¿no? Entonces, quizás se la revierta Cuauhtémoc en este sentido, es tu Dios del que tanto hablas, el que a ti te va a castigar. Pero a mí me queda muy claro que el mismo discurso pseudo religioso de la entonces derecha, que era Cortés, el opresor, el dominador, el colonialista, con todo este discurso pseudo religioso, es el mismo discurso que al menos aquí en el Bajío es el discurso pseudo religioso para desprestigiar a la izquierda que está utilizando la extrema derecha en esta ciudad y en muchas otras, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Sí, bueno, Oralia, ¿quiere tomar la palabra? ¿Sí me escuchan, Pablo? ¿Cómo no? Sí. Y qué barbaridad, estoy anonadada, qué manera. Bueno, yo quiero dar las gracias y felicitarlos. Qué manera de ayudarnos en esa introspección para poder ver el ontos de, o sea, los tataranietos de los tataranietos de los tataranietos de los neoliberales. Muchísimas gracias y pues les felicito. Muchas gracias. Se disfrutó. Sí, Jorge, con respecto a lo que te preguntó Lucía. Bueno, eh, la, la intervención de Luis Echeverría Álvarez en el tema de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc ocurre en primer lugar tardíamente, ¿ah? Ocurre en 1975-76, y el hallazgo tuvo lugar el 26 de septiembre de 1949, más de 20 años atrás. 27 años atrás. Y
Ya les decía, una primera comisión, la comisión conocida como Marquina Zavala, El papá de Susana Marquina, sí, a quien yo conocí. muy bien. Bueno, la comisión Marquina Zavala se forma en noviembre, o sea, un poco, perdón, en noviembre, se forma en octubre y en noviembre ya está entregando su dictamen final. También se la conoció como la Comisión Express, o sea, ¿no? O sea, como con gran falta de seriedad, es que entrega ipso facto su dictamen, como si ya tuvieran, pues, prevista la contestación, ¿verdad? Luego, en 1950-51, trabaja durante un poquito más de un año la Gran Comisión, que también una de las secciones de esta comisión, porque dada la solidez de la investigación de Eulalia Guzmán y de las pruebas que entregó, la comisión se escinde. Una parte de la Gran Comisión duda de la autenticidad y la otra afirma la autenticidad y la corrección de la investigación de Eulalia Guzmán. En 1954, Eulalia Guzmán escribe un pequeño folleto, un pequeño librito que se titula Pruebas y dictámenes en torno al hallazgo de los restos de Cuauhtémoc, en el que lleva a cabo una refutación puntual de las 16 impugnaciones que ha recibido por parte de la Comisión Marquina Zavala y de la Comisión Bonfil, perdón, y de la Comisión y de la Gran Comisión. En una parte en una página presenta cada una de las 16 impugnaciones. En la página opuesta, Eulalia Guzmán presenta la refutación de cada una de estas tesis. Es muy cuidadosa Eulalia Guzmán para refutar cada uno de los argumentos que la impugnan. No así, bueno, ya voy un poco más rápido. Es muy cuidadosa en esta refutación. Entonces, no hay contestación. Es decir, había quedado abierta una polémica expresamente por parte del secretario de Educación Pública, Manuel Gual, porque después de la segunda gran comisión, pues no estaba decidido el tema, ¿ah? Entonces, pues como estas son las impugnaciones, Eulalia Guzmán refuta, nadie contesta, así es que durante poco más de 20 años queda en firme la posición de Eulalia Guzmán. Pero, de algún modo, en la prensa y en medios oficiales, se asume que, pues, el dictamen oficial ha sido el de la Gran Comisión. Sí, se acepta que la Gran Comisión tiene en realidad dos dictámenes finales de cada una de las secciones que se cindieron, uno negativo y otro positivo. Pero, les digo otra vez, hay voluntad de que todo parezca como, no solamente como que es una puesta en duda, sino como que sí, como durante un momento no nos vimos, ¿verdad? Sí, adelante, Jorge. Sí, bueno, les decía, ha quedado en firme durante poco más de 20 años la última refutación que Eulalia Guzmán hiciera de las 16 impugnaciones sumadas
de la Comisión Marquina Zavala y de la Gran Comisión. Pero en los medios oficiales, pues más bien la cosa queda como que no, que ha sido impugnada, ¿verdad? Entonces, esto mueve a que en 1975 el entonces gobernador del estado de Guerrero, Rubén Figueroa, seguramente animado por gente de Izcatiopan, quizá por el propio Salvador Rodríguez Juárez, se acerca a Luis Echeverría, presidente de la República, y le dice que por favor lo ayude, ¿ah?, a que ya se reconozcan los restos de Cuauhtémoc. Luis Echeverría le debía ciertos favores políticos a Rubén Figueroa. Y entonces este hombre le habla, le pide, pero de alguna manera exigiéndole que le conteste los favores que le ha hecho. Y entonces Luis Echeverría, de palabra, acepta, pues, ¿no? O aparentemente acepta que va a hacer todo lo que esté en sus manos para que, pues, se abra de nueva cuenta el caso, ¿ah? Y entonces le pide al INAH que nombre una nueva comisión. Es decir, le entrega Luis Echeverría al mismo instituto que ya había formado 2 comisiones que intentaron negar la autenticidad. Y bueno, pues el resultado es que se reúne un grupo de científicos dirigidos por el doctor Eduardo Matos Moctezuma, en esta nueva comisión Bonfil. Y pues el resultado es que de nueva cuenta, esta tercera comisión va a intentar negar la autenticidad, llegando al dictamen final que les di, ¿no? No tenemos pruebas científicas suficientes para determinar que estos son los restos de Cuauhtémoc, etc. Pues Lucía, mira, más que fuera que la comisión de 1976 en torno a Cuauhtémoc fuera un distractor de la política de Luis Echeverría, más bien él como que dijo o aceptó ayudar a su amigo políticamente, a su amigo Rubén Figueroa, pero en realidad, por otro lado, pues en los hechos prácticamente, pues preparó las cosas, preparó el terreno para que ocurriera una siguiente nueva negación. Sí, es lo que puedo decir sintéticamente de la intervención de Luis Echeverría en estos acontecimientos. Una actuación aparentemente positiva, incluso vamos a decir favorable en el discurso, pero en los hechos, con todo el poder que tenía en la mano, prepara más bien una tercera trama. Sí. Sí, Laura. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por por tu invitación. La verdad estamos muy contentos de poder escucharte, aunque sea a la distancia. Y te queríamos hacer una pregunta. ¿Podemos pensar que la resignificación de la figura de Cuauhtémoc reivindica la identidad nacional? Y si es así, esta reivindicación, ¿cómo va desmontando los mitos que impedían esta reivindicación de la figura y
qué tipo de mitos y qué aspectos van a venir a fortalecer de la identidad nacional en una época que, como tú bien lo sabes y lo conoces de acuerdo a tu anterior libro de inteligencia artificial, o sea, pueda llegar a incidir realmente en esta identidad que se está, digamos que, reconstruyendo con estas aportaciones que haces. Bueno, pues sí, mira, esa es una pregunta decisiva. En primer lugar, Cuauhtémoc es un personaje histórico real y en su momento pues era una persona de carne y hueso, ¿no? Sobre Cuauhtémoc se han venido diciendo muchas cosas, algunas de ellas son míticas o mentiras o falaces, tanto positivas como negativas, o aparentemente positivas, ¿no? Porque si se dicen mentiras de alguien, pues forzosamente son, son negativas. Pero ya te digo, o sea, lo decisivo en cuanto a Cuauhtémoc es que fue una persona que realmente existió. Fue un luchador real. Muchas de sus actuaciones son perfectamente acotables, conocibles, ¿sí? Son conocidas. Pero era tal el lugar que ocupaba en los acontecimientos como gozne entre el Consejo Supremo o Tlactocan de Tenochtitlan y su pueblo y los ejércitos de la Triple Alianza, que él mismo se encarga de, primero en la consigna de 1502, de 1521, del 12 de agosto, y luego vemos que en estas últimas palabras, poco antes de morir, se encarga de, de señalar qué camino debe seguir la resistencia. Él es el tercer gran tlatoani resistente, apoyó al primero, a Moctezuma, apoyó al segundo, a Cuitláhuac, y él mismo es el tercer tlatoani resistente, pero siendo el jefe de la resistencia y viéndose ya ante la imposibilidad de proseguir la lucha de resistencia en términos armados y obligadamente que ahora tiene que pasar la resistencia a pasar a seguir ocurriendo pero desarmada, pues propone la estrategia. Él mismo propone la estrategia. Él está planteando la estrategia del Consejo Supremo, se la comunica a su pueblo. Y a partir de ahí, la resistencia indígena va ocurriendo a lo largo de la colonia durante la Nueva España. Y la propia revolución de independencia es el concentrado del conjunto de luchas de resistencia indígena que han ocurrido, a las que ahora se vincula también la lucha de mestizos, de negros y de criollos, y que logran comandar los criollos. La lucha de resistencia seguirá incluso después, indígena, seguirá incluso después de la independencia. Y luego vuelve a encontrar un gozne en la Revolución Mexicana, muy especialmente en los ejércitos zapatistas del sur. En fin, quiero señalar que Cuauhtémoc no simplemente es un símbolo en segundo lugar. Es el nombre de una lucha práctica de resistencia que es concordante con la lucha que él mismo prácticamente, no simbólicamente, llevó a cabo hasta perder la vida.
Entonces, la, la, la identidad nacional, pues, debe atenerse fundamentalmente no a los mitos construidos, pues a veces de buena fe, vamos a decir, por ejemplo, por Fray Servando Teresa de Mí, o con manejos políticos del PRI o antes del PNR, etcétera, sino que lo decisivo de la identidad nacional mexicana es que está basada en una columna vertebral de luchas reales, masivas de todo un pueblo y que requieren de una investigación histórica. En fin, esta investigación histórica pues en buena medida está hecha, pero falta puntualizarla en aspectos decisivos que la conecten, que la conecten toda eslabón por eslabón. Nada de que el nacionalismo es un mito, nada de que la identidad nacional es una narrativa. No, está arraigada en el pueblo, arraigada en las vidas de las personas, en la historia de sus padres, de sus abuelos, en las luchas de todos ellos que llegan hasta la actualidad. Y todos vamos tomando poco a poco conciencia de esta gran unidad de lucha, de un pueblo que viene luchando durante siglos. Claro, en medio de contradicciones, no todos hemos estado de acuerdo, pero fíjate cómo a lo largo de los siglos ha ido saliendo adelante todo un proyecto de nación, para decirlo resumidamente. Entonces se abre claramente la necesidad de precisar científicamente esa identidad nacional. Esta cuestión cultural y psicológica que es la identidad, ¿no? Pues claro que tiene que ver con el mole y con los gallos y con mil cosas folclóricas, pues, pero la columna vertebral de la identidad nacional son hechos políticos de todo un pueblo, en donde todos coinciden o la mayoría coincide. Y estos pueden ser, en el caso de México, y deben ser puntualizados científicamente. Y todos guardan un enlace con la lucha de resistencia inicial. Un enlace no simbólico, un enlace práctico, material, como diciendo de boca a oído, bueno, de mano en mano, se fueron pasando la estafeta, una lucha de resistencia con otra. Y cuando no era en el sur de la República, en el norte, y cuando no en el centro, y cuando no del lado del Atlántico, del lado del Pacífico. Una lucha múltiple. De todo eso, Cuauhtémoc es el nombre de la toma de conciencia de eso, ¿no? Y la identidad nacional mexicana, entonces, está sustentada en verdad que forzosamente tienen que ser recuperadas, precisadas científicamente, también contra toda mentira, de buena fe o de mala fe. Basémonos en nuestros propios pies, en nuestros propios actos, que han sido los actos del pueblo de México. En el contexto contemporáneo de Tercera Guerra Mundial, a la siguiente semana, o a lo mejor mañana estalla. Es muy importante que todos los países del planeta afirmen su soberanía nacional. Bueno, nosotros formamos parte de ese planeta en medio de la lucha por la hegemonía mundial capitalista. Gracias, Jorge. Sí. Hay una pregunta de Farolito. Ya nos pasamos del tiempo. Si gustan ser breves para Claro. ir cerrando. Hola Jorge, otra Sí. vez saludamos acá desde Coatepec y la pregunta es esta, haces un análisis de cómo el hecho de aceptar
que existió una civilización comunitaria afectiva, pone en duda, o más bien contradice la única posibilidad que genera como sinónimo de civilización lo que es la propiedad privada y el capitalismo. Pero a mí me costó, no sé si nos pudieras ahondar en el hecho de aceptar la existencia de los restos de Cuauhtémoc, que por una manera están negando también, no es la negación de Cuauhtémoc solamente, sino también la de México, también están negando la posibilidad de otra forma de civilización. Sí, sí, es que el concepto de civilización ha sido asociado científicamente con el surgimiento de la propiedad privada. Esto es así en Eurasia. Las civilizaciones euroasiáticas, todas, en toda Eurasia hay distintas culturas, pero cada vez que alguna de estas culturas se desarrolló hasta constituirse en civilización, es decir, que la técnica principal para obtener su alimentación, su técnica productiva decisiva, dejó de ser empírica y fue presidida por la ciencia para su manejo, para su despliegue. Esto es una civilización y es un evento que sucede solo cuando hay grandes conglomerados humanos en ciudades y entonces hay una división del trabajo suficiente, también una división del trabajo intelectual y manual, como para que se desarrolle un conocimiento científico que pueda ser el que presida el despliegue técnico. ¿Sí? Bueno, esto sucedió en Eurasia siempre después de la agricultura y mediado la propiedad privada. Pero este no es el caso en Anáhuac. En Anáhuac, algunas de las culturas se desarrollaron como civilizaciones y de hecho, este es otro rasgo, pues, contrastante con la civilizaciones euroasiáticas. La civilización de Anáhuac es una civilización con diversos goznes, pero unitaria. Y no está basada en la propiedad privada. Esto es así. Entonces es un tipo de civilización completamente distinto. Y esto es así porque aquí no hay ganado mayor, ni de tiro, ni para la carne, ni para los huevos, ni para la leche, ni para nada de eso. El ganado mayor más grande, pues es los guajolotes. Y noten ustedes que en términos técnicos, si tú tienes una vaca, 2 corderos o un hato de ganado un hato de cabras o de corderos, unas gallinas, tu familia sobrevive. Te puedes valer por ti mismo. ¿Ah? Una familia se puede valer por sí misma. Entonces esto presenta la posibilidad técnico-material para que la propiedad se divida, para que exista propiedad privada. Y esta condición de posibilidad pronto se convirtió, se actualizó. Surgió la propiedad privada en Europa, pero aquí no podía surgir porque no había ganado. Entonces ocurre que la agricultura en Europa está precedida por la ganadería. Y la ganadería ya involucra el surgimiento de la propiedad privada. Entonces la agricultura en Europa es de propiedad privada, en menor o mayor grado, pero el grado menor es bastante amplio. Pero no habiendo en Anáhuac ganado mayor, esta posibilidad de sobrevivencia solo no es posible. Forzosamente hay que hacer comunidad.
para sobrevivir, sea como en tribus recolectoras y cazadoras, o cuando surgió la agricultura. La agricultura es una agricultura comunitaria. Notoriamente en Tenochtitlan es de Calpulis. Y sobre esta base de una agricultura comunitaria, no de propiedad privada, se desarrolló también una ciencia distinta. Y por eso se pudo desarrollar una civilización, es decir, un evento humano de reproducción ampliada en la que las técnicas con las que se reproduce la vida material no se restringen a técnicas empíricas, sino que están presididas por la ciencia, incluso por la matemática, la geometría y la astronomía. No se trata simplemente para la agricultura de dominar el crecimiento de la germinación de la planta. Eso es relativamente fácil y ocurre pues con mucha antelación. 9,000 años hace que ocurrió en América. Pero lo difícil es controlar el clima, es decir, garantizar que todo el trabajo que insumiste en la agricultura resulte, que no te vengan una sequía, que no te venga un vendaval y se acaba todo lo que sembraste, sino que garantices la comida para miles, para cientos de miles de personas. Y ese es vamos a decir, la gran maravilla con la que se encuentra Cortés y su ejército cuando llegan, de que aquí el Anáhuac, incluso nada más el Valle de México, pues, ahí hay cientos de miles de gentes, millones de personas sobreviviendo con una agricultura, aunque no haya arado, ni animales de tiro, una agricultura de altísima productividad, más alta productividad que cuando se siembra con arado. Bueno, entonces esta es una civilización cualitativamente distinta y una civilización basada en la comunidad, en la propiedad comunal. Es un evento no solo a esperar para el futuro, pues después del capitalismo, vamos a decir, no, aquí es un suceso que sucedió antes, desde antes. Y bueno, luego fue destruido. Es una experiencia histórica, no solamente es un proyecto humano posible, sino también, además de ser un proyecto humano posible, es un hecho histórico ocurrido. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Cuauhtémoc, con los restos de Cuauhtémoc? Bueno, pues que ¿en dónde van a enterrar al Tlatoani? Pues lo entierran en donde está enterrado su ombligo. Por eso lo llevan desde Izancanac hasta Izcatiopan. Pero eso presenta una sorpresa, porque ¿cómo va a ser que en un pueblito perdido en la montaña, de allí sea precisamente el Tlatoani de el, entre comillas, imperio mexica? Pues es que no hay tal imperio, ni mexica ni de la Triple Alianza. Hay una Triple Alianza, que no es un imperio, una Triple Alianza comunitaria y que además tiene otra serie de alianzas comunitarias con muchos pueblos, entre ellos el de Izcatiopan. Y es de tal naturaleza la alianza, no es una relación imperialista de opresión de pueblos, sino es de tal naturaleza la alianza que un hijo de una mujer de Izcatiopan, relacionada con un familiar, con el hijo del Tlatoani Ahuizotl de Tenochtitlan, no de Ahuizotl mismo, sino de su hijo, también llamado Ahuizotl, puede ser, si tiene méritos suficientes, puede ser elegido Tlatoani de Tenochtitlan. Esto nos muestra que no hay un imperio. Esto nos muestra que se trata de un sistema de alianzas comunitarias, que es una civilización de
es una civilización comunitaria, no de propiedad privada. Es una civilización regida, su técnica, por la ciencia y sostenida en la base por relaciones comunitarias. Bueno, entonces, esto es lo que se revela, se patente con el hecho de que Cuauhtémoc está en Iztacalco. Gracias, Jorge. Qué interesante plática. Desgraciadamente ya se nos agotó el tiempo, pero vamos a seguir todo este año. De aquí al año siguiente, que se cumplen los 500 años, tratando este tema en otras ocasiones para rescatar no solo a Cuauhtémoc, sino también su ejemplo y el verdadero significado de la civilización del Anáhuac que ahorita ha explicado tan precisamente Jorge Veraza. Y también, bueno, desenmascarar a Hernán Cortés porque desgraciadamente el 99.9 de los textos, los videos, películas, siguen basadas en los dichos y en las mentiras de Hernán Cortés. Va a ser un año muy interesante para prepararnos al año que entra en esta gran conmemoración. Y como dice Jorge, pues tenemos que sacar lecciones para la lucha práctica de los días que corren y del futuro. Pues muchísimas gracias y pues seguimos aquí en comunicación. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Gracias, Pablo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.